Dios dice amén. Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre el tema decídete. Quiero hablar sobre el tema decídete. Muchos conocemos esta parte o esta historia en la Biblia. Es una historia muy impresionante. El profeta Elías es uno de los hombres que Dios utilizó en maravillas, en milagros y en prodigios. Y llega un punto donde el profeta Elías confronta, porque pasa algo en el reino, pasa algo cuando hablamos, por así decirlo, en el cristianismo, donde a veces no es muy firme nuestra decisión que nosotros hacemos para servir a Dios. Jesucristo era muy claro y muy franco al decir el que no es conmigo está en contra. Jesucristo fue muy firme al decir que por cuanto no eres frío o caliente, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, a Jesús no le gusta el intermedio, la tibieza. No le gusta que estemos vacilando entre si soy o no soy, si le entro o no le entro. Y el profeta decía algo muy impresionante cuando nosotros lo miramos aquí. Dice la Biblia que reta a estos hombres y les hace la pregunta. Y la pregunta es: si Jehová es Dios. Si yo le hago esta pregunta a usted, nosotros verbalmente podemos decir: oh, I know he's God. Yo sé que es Dios. Pero realmente nosotros mostramos más con nuestros hechos el hecho de conocer a Dios o no conocerlo en base a la acción de lo que produce nuestra vida. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que es bien claro que hay una lucha en el reino espiritual entre la luz y las tinieblas, entre el bien, el mal, entre Dios y Satanás. Y la Biblia dice que los campos están blancos, la mies está madura. Y Jesucristo nos exhorta a que oremos para que el Señor envíe obreros a su mies. En otras palabras, hay fruto, hay cosecha, pero no hay labradores, no hay trabajadores, no hay quien quiera hacer el trabajo. Y cuando Jesús hace referencia a esto, está haciendo referencia a almas, a cierto trabajo que hay en el reino de Dios disponible. Lo decía una persona de esta manera, que en el reino de Dios no existe el desempleo, siempre hay trabajo, sea ir a las cárceles, ir a los hospitales, con el menesteroso, con aquel que no tiene hogar, con el que se está divorciando, con aquella madre que tiene un jovencito, una jovencita descarriada. Hay muchas oportunidades de limpiar la iglesia, los baños, etcétera. Pero aquí está el campo blanco y está el pueblo claudicando entre dos pensamientos. No sé si meterme o no meterme, no sé si servir a Dios o no servirlo. Es que todavía tengo estas cosas en el mundo que hacer y como que todavía no me puedo comprometer. Decía, llegaba Elías con estos hombres, con estos profetas, y les hace la pregunta cara a cara y los confronta y les dice, acercándose Elías, el verso 21, a todo el pueblo les dijo: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y les dice, si Baal, aquí dice la palabra, id en pos de él. En otras palabras, Baal, cuando nosotros lo entendemos, sabemos que los paganos tenían esa idolatría ante este nombre Baal o algo que ellos habían creado como una divinidad. Y Baal, nosotros podemos, por así decirlo, contextualizarlo, es algo que representa
la idolatría, es algo que representa a Satanás, es algo que representa aquello que está fuera de la voluntad de Dios. No sé si usted se ha dado el tiempo para leer esta historia, pero yo le voy a recomendar que usted lo lea en casa, el capítulo 18. Pero dice la Biblia que Elías los retó y dijo: vamos a hacer algo. Ustedes van a orarle a Baal y yo le voy a orar a mi Dios, y vamos a mirar cuál es el que responde. Y en base a eso, él quería llevarlos a que ellos tomaran realmente una decisión. La Biblia nos enseña que se mostró Jehová a favor de Elías y avergonzó a los profetas de Baal, al punto que fueron destruidos. Entonces, le pregunto en esta hora: ¿es Jehová Dios? Amén. ¿Es nuestro Dios el Dios que profesa ser? Es el gran yo soy, es el Rey de Reyes. Y si lo es, como lo decía Elías, ¿qué estamos entonces haciendo? No hemos tomado la decisión a servirle, o estamos vacilando entre dos pensamientos, si sí o si no. Es muy sencillo medir nuestro conocimiento de Dios. Y quiero que preste atención a esto. Se muestra en base al cambio que se ha producido en nosotros. Una vez más, cuando ahorita estamos estudiando el libro de Colosenses, el libro de Efesios, cuando el apóstol Pablo decía y oraba por los colosenses y oraba por los de Éfeso, les decía: es mi oración que ustedes lleguen a un pleno conocimiento de quién Dios es. En la vida pasada, para muchos, el conocimiento de una divinidad o de un santo o de un amuleto es simple y sencillamente eso, es nada más una imagen. Es nada más algo que vamos a visitar y le rezamos y le oramos, pero no lo hemos realmente entendido como un Dios relacional, como un Dios personal que nos conoce, que quiere platicar con nosotros. Y decía, es muy sencillo medir nuestro conocimiento de Dios. Se muestra a través del cambio que se ha producido en nosotros. Uno, mi conocimiento se muestra a través del cambio. Y dos, se muestra a través de mi compromiso que yo tengo con el reino de Dios. Amén. O sea, yo conocí a Dios y me di cuenta que Él es tan grande que no puedo vivir mi vida sin seguirlo a Él. No puedo vivir mi vida sin cambiar. Cuando a veces que hay áreas en nuestra vida, adicciones, malos comportamientos, problemas de carácter, diferentes cosas que están tan arraigadas en nosotros que nos rehusamos a cambiar. Mucho de ello tiene que ver porque realmente no hemos tenido un encuentro con Dios. Porque cuando usted se encuentra con Dios, quiera usted o no, Dios lo cambia y Dios lo va a transformar. Amén. Uno de los grandes ejemplos que nosotros tenemos en la Biblia fue el apóstol Pablo. La Biblia dice que este hombre era un hombre religioso, era un hombre legalista, era un hombre que perseguía a los cristianos, entraban a las casas y arrastraban a las personas. Cuando miramos, dice la Biblia que yendo rumbo a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús y mire lo que pasó. Algo cambió su vista, ya no podía él ver. Al punto que tuvieron que llevarlo a tientas, a la casa de Ananías. Y ahora él estaba meditando en esa voz que él había escuchado. Él había tenido un impacto en su vida y él estaba confundido, no sé. Dice la Biblia que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora es bien importante, decía, cuando nosotros realmente tenemos un encuentro con Dios. Ahora Pablo ya no estaba negociando entre ¿será el cristianismo de Dios o no será de Dios?
¿Me meteré o no me meteré? ¿Serviré a Dios o no le serviré? Mira, hermano, era tan real el encuentro. O sea, no me puedes decir otra cosa. Yo lo miré, yo lo escuché, nos tumbó y íbamos en camino y nos cambió totalmente. Su vida cambió al instante. Uno de los grandes ejemplos de que lo tenemos en la Biblia fue el apóstol Pablo. Cuando se encontró con Jesús, su vida cambió totalmente. No solo cambió el rumbo de la dirección que él llevaba, pero él dedicó su vida al servicio de Dios. Ahora, se lo voy a repetir una vez más. Es bien evidente, nosotros no se mide nuestro conocimiento, nuestra relación con Dios por lo que nosotros hablamos, se mide por lo que nosotros hacemos. El hecho de que tú te has encontrado con Dios tiene un impacto en tu persona. Cambias porque cambias. Esa es la evidencia más grande que te has encontrado con Dios. Y dos, tú te dedicas al servicio. Tú dices, yo quiero ser del equipo de Él, yo quiero servirle. Ahora, una vez más, Elías le decía, si Jehová es Dios, obviamente Jehová es Dios. Elías sabía que Jehová era Dios, pero ellos no sabían ni se habían encontrado con el Dios verdadero. Y tuvo que el profeta enseñarles las maravillas y el poder de Dios para que ellos se dieran cuenta. A nosotros observar, por ejemplo, las estrellas, se cree que el sol es una estrella. Nosotros miramos el sol y está enorme. Cuando usted mira, por ejemplo, la luna, mira el sol, los mira grandísimos. Personas que estudian, hay una estrella que se llama, en inglés es Ui Scuti. Una vez más, una estrella grande en el espacio que se llama Ui Scuti. Y se cree que esta estrella está 1700 veces más grande que el sol. Si usted se le hace grande el sol, esta estrella está 1700 veces más grande que el sol. Ahora, está tan alejada que cuando nosotros lo miramos, cuando miramos la estrella, lo miramos tan pequeño y realmente no hemos encontrado ni conocido la realidad de esa estrella porque estamos tan distanciados. Escúcheme bien, Dios es grande, Dios es poderoso. Y mucha de la falta de cambio, mucho de la falta de compromiso en nuestra vida tiene que ver no que Dios no sea grande o Dios no sea poderoso, es que a veces estamos tan lejos. No sé si me alcanza a entender en esta hora. Estamos tan distanciados y la Biblia nos dice y nos exhorta: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y es importante, en la angustia de Pablo, usted puede decir era un hombre testarudo, era un hombre terco, pero él estaba rumbo en busca de la verdad, estaba rumbo en busca de Dios. En esta hora, una vez más decía, quiero hablarte sobre este tema: decídete. Toma una decisión y toma una decisión firme. Juan 14:6, un verso muy conocido en la Biblia. Espero que se lo sepa de memoria, amén. Juan 14:6. Nos dice la palabra de Dios: Jesucristo le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Verbo encarnado, Dios hecho hombre, dice lo siguiente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre, nadie viene al Padre sino, dice la Escritura, por mí. Quiero hablarte sobre estas tres palabras. Y espero que, dice la Biblia, el que tiene oído para oír, oiga.
¿Ok? Si usted usted en esta mañana dice, estoy batallando, pastor, yo no puedo dejar este mal comportamiento, esta adicción, estoy batallando en esta área de mi vida. Ya le decía que el realmente llegar a conocer a Dios es lo que va a impactar y nos va a ayudar a cambiar. Y si ese es el caso, nosotros necesitamos hacer todo en nuestra fuerza para conocer a Dios, para acercarnos a Dios. Usted no debe perderse ni un tiempo de oración, ni un servicio, ni un estudio bíblico, y necesita acercarse a Dios y hacerlo con todas sus fuerzas. Sí, porque a veces queremos que Dios haga el cambio, que Dios haga el milagro, pero queremos estar nosotros en otra sintonía, en otra estación, y necesitamos realmente mostrar y enseñar que queremos ese cambio con nuestros hechos. Jesucristo una vez más profesó ser el camino, la verdad y la vida. Le quiero hablar de estas tres palabras, iniciando número 1 con el camino. Proverbios, el capítulo 14, verso 12, nos dice la palabra lo siguiente: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Una vez más, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Nosotros podemos observar esto muy claro en la vida del ser humano. El papá le dice al jovencito: mijo, ten cuidado con esas amistades. El jovencito le dice: ay, dad, ¿tú qué me vas a decir a mí? They're my friends. Uno piensa a veces que tiene friends, y luego se va dando cuenta que realmente no era un friend. Cuando hizo todo lo posible para enviciarte o te aventó enfrente en medio de un problema, una problemática. Y decía, mientras nosotros vamos caminando en la vida, hay ciertas cosas en el camino que parecen buenas, parecen que van a ser de bendición, pero la Biblia dice que su fin te lleva a la muerte, te lleva a aquello que no beneficia a nuestra vida. Y puedo yo nombrarle algunas cosas. Hoy en día está muy predominante lo que se llama el ateísmo. El ateísmo es no creer en un Dios, no creer en Dios. Es muy popular la ciencia y hoy en día, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con lo que se alimentan nuestros jóvenes, porque hablan, ¿verdad?, en contra de la existencia de Dios. Tú eres el Señor o el director de tu vida y no debes rendirle culto a una divinidad que no has visto, etcétera. Y decía, todas estas cosas, quizás al principio dicen, bueno, el ateo dice, me siento libre, ahora yo no tengo que sentir culpabilidad, no tengo que rendirle cuentas a nadie, pero van en una dirección que una vez más nos dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es un camino de muerte. Está el liberalismo. Dice las personas, la vida se vive una vez y hay que vivirla. Dicen, hay que darle vuelo a la hilacha. Oh, cuidado, hermanos, porque todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Usted puede andar de fiesta y andar como que, ¿verdad? La vida nunca se va a acabar, pero todo tiene consecuencias. Alégrate, dice la Biblia, joven, en los días de tu juventud, y tenga placer tu corazón. Pero van a llegar los días que vamos a tener consecuencias de lo que nosotros actuamos y lo que hacemos en esta vida. Entonces decía, hay diferentes caminos o
cosas que aparentemente parecen ser buenas, pero su fin, dice su palabra, que es de muerte. Podemos mirar diferentes cosas como el legalismo, en la religiosidad, sin una falta de cambio, sin realmente una transformación en la vida. O quizás un camino sin propósito, un camino sin metas, un camino sin objetivos, donde no planeamos nada. ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues no más, ¿verdad? Pasarla aquí. ¿Qué es el objetivo? Hace rato hablaban, se va a acabar el año, y yo les recomiendo no empiece a planear para el año que entra. Todavía le quedan 2 meses. Termine lo que se propuso. ¿Aló? Todavía tiene 2 meses. Si se propuso una dieta, si se propuso a pagar los biles, si se propuso algo, todavía hay tiempo. Pero decían, no elijamos esos caminos que no llevan a nada. Son caminos sencillos, son caminos atractivos, pero son caminos que al final, dice la Biblia, que son caminos de muerte. Y Jesucristo profesó y dijo, yo soy el camino. Él es el único que nos puede dirigir al Padre. Ahora, es importante cuando nosotros miramos, usted tiene que leer, tiene que conocer, tiene que memorizarse, tiene que meditar en la persona de Jesús. Usted debe aprender qué hacía cuando se levantaba en la mañana, qué hacía durante el día, qué hacía cuando estaba rodeado de amigos. Usted tiene que conocer la vida de Jesús. Él es el camino, He is the way. Y vamos a tomar ese rumbo, ese curso en nuestra vida. Una vez más, hablando sobre el tema decídete. No nomás Jesús profesa ser el camino, pero Él profesa ser la verdad. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, verso 37 al 38. Nos dice la palabra lo siguiente: le dijo entonces Pilato, y muchos quizás recordamos este relato en la Biblia. Están los sacerdotes, están los judíos queriendo condenar a Jesús, encontrarle una culpa para crucificarlo y para matarlo. En ese tiempo los romanos estaban por encima de los judíos y ellos no podían matar a alguien nomás porque sí, tenían que comprobar que había hecho algo mal. Está el alboroto en la ciudad y se llegan con los romanos, que en este caso es Pilato, y le dicen, mira Pilato, aquí está el culpable. Pilato lo quiere escuchar y le hace unas preguntas, y en esas preguntas encontramos algo muy interesante. El verso 37, le dijo entonces Pilato, le hace la pregunta a Jesús y le dice luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús y le dice a Pilato, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio, dice, a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, diga conmigo verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, y fíjese bien, aquí está este romano de un rango muy alto, empieza, por así decirlo, a rascarse la cabeza y dice, ¿qué es la verdad? Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito. Jesucristo es el camino. Usted quizás dice, what do I do? Me voy con los mormones, me voy con los testigos de Jehová, me hago ateo, me voy con la comadre, váyase con Jesús. Él es el camino. Él es el camino. 2, Él es la verdad. Pilato dice, ¿qué es? What is the truth? ¿Qué es la verdad?
Cuando nosotros miramos, una de las cosas que uno se entera cuando avanzan los años, o aprende uno conforme va uno, ¿verdad?, embarneciendo o agarrando, como dicen por ahí, colmillo en la vida, uno aprende a identificar lo falso de lo genuino. Aprende usted a distinguir entre la mentira y la verdad. Pero cuando miramos y observamos el mundo, usted puede darse cuenta que a veces puede ser decepcionado con alguien que usted pensó que era su amigo. Hello? I thought we were friends. Yo pensé que éramos amigos. Muchos crecimos teniendo una idea de cuál creíamos que era nosotros la religión. Y llegó un punto que cuando tuvimos un encuentro nos dimos cuenta que eso no era lo que la Biblia enseña. Eso no es la verdad. Miramos alrededor del mundo y usted puede mirar que algunos adoran a Mohammed, algunos adoran a Buda, algunos, y miramos diferentes deidades, diferentes divinidades. ¿Cuál es? Hoy en día, decía y contaba mi padre esta anécdota, que se casó esta pareja, una mujer cantaba hermoso, este hombre se enamoró de la voz de esta mujer, y en la luna de miel empezó y llegaron ya a la habitación, y de repente se arrancó así las extensiones, la peluca que traía, se quitó los tacones y quedó así chiquitita. Se empezó a soltar la faja, se quitó las pestañas y de repente la miró. Y decía papá que decía, canta, canta, canta. ¿Por qué? Porque él pensó que había mirado algo y realmente no era. Decía, cuando miramos a nuestro alrededor, sea un partido político, bueno, yo iba tras el partido y me di cuenta que tenían otras intenciones. Yo iba tras esto y me di cuenta que no era. Iba buscando esto y me di cuenta, y decía, a veces podemos rodearnos de tanta falsedad, de tanto de aquello que no es genuino, y Jesucristo te dice ahora, en esta hora, yo soy la verdad. Usted quiere realmente encontrar a alguien que no lo va a defraudar, alguien que va a estar con usted. Y decía, quizás usted me dice, pero pastor, ese es un libro antiguo. Fechamos nosotros nuestros años en base al nacimiento de Jesús, antes o después de Cristo. Su nombre retumba por todos los países, todas las ciudades. Hoy en día se reúne el rey, el pueblo de Dios, para adorar y bendecir al único y Dios verdadero, a Jesús. Él es la verdad. Solo en Jesús nosotros podemos encontrar la verdad. Al hombre, a veces el hombre puede engañar, puede decir muchas cosas. Jesucristo confrontaba mucho a los fariseos, porque a veces ellos, en inglés se dice boast, presumían de su santidad aparente, y en sus fuerzas humanas ellos peleaban y decían, yo soy más justo, o soy más bueno que tú, soy más bueno. Y Jesús los confrontaba y les decía, mira, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano, ¿verdad? Córtatela. Si tu pierna. Y llevaba a las personas a entender que realmente no somos justos, estamos manchados por el pecado. Estaban los sacerdotes, los ancianos, listos para apedrear a esta mujer que habían sorprendido en adulterio. Porque imagínense, hermano, esto es falso. O sea, yo quiero apedrear a alguien porque hizo algo mal, pero yo también hago cosas malas. Entonces, ¿qué derecho tengo para hacerlo? Y Jesús le dice, el que esté limpio de pecado, el que de ustedes no haya pecado, vamos,
agarre la piedra y péguele. Y dice la Biblia que desde el más viejo al más chico fueron cada uno dejando la piedra y se apartaron de ahí. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad. Y quiero concluir con este tercer punto. Él es la vida. Puede decir amén si lo crea. Él es la vida. Corremos en la vida buscando amistades porque a veces nos sentimos solos. Puede uno correr buscando, a veces mira uno la juventud perdida en los vicios, buscando llenar ese vacío, porque quizás no tuve un papá, quizás no tuve una mamá. Corremos a veces queriendo adquirir una casa, adquirir un carro, a salir adelante de alguna manera, porque hay algo que queremos llenar adentro. No sé, me falta algo, necesito algo. Pero realmente lo que nosotros necesitamos es a Jesús. Él es la vida. Cuando tú tienes a Jesús, tú puedes estar completo. El libro de Colosenses nos dice la Biblia que estamos completos en Él. Les platicaba hace un tiempo, fuimos a Nicaragua y estuvimos ahí en el basurero de la ciudad, un lugar donde el pastor llega y ministra. Y yo recuerdo muy claro porque ese día yo muy pocas veces soy movido, o ya me han mirado llorar muchas veces, ¿verdad? Pero no soy de las personas que lloran así rápido. Y yo me acuerdo que mientras el pastor Ricky nos llevaba ahí por las montañitas en la basura, yo miro una mamá con un hijo de brazos, y estaba esta persona, se encontró unos Winnies así en la basura y estaban un poquito echados a perder y los estaba pelando porque quería comerse la parte buena. Estaba la mamá ahí calentando una sopa, pero literalmente en la tierra, en la basura, un peste insoportable, moscas, miles y miles de moscas por todos lados. Y recuerdo que íbamos caminando y el pastor nos iba platicando historia tras historia. Y empieza a entrevistar a las personas ahí y le dice, envíales un mensaje allá a los hermanos de California. Y empieza esta mujer toda llena de lodo, sucia. Estaban ellos, a lo que se dedican es reciclar y encontrar cosas en la basura para ir a reciclar y cargar el dinero para tener un sustento, y ahí se acomodaban en el basurero. Y ella con una sonrisa de oreja a oreja, como decía papá, dice, yo nomás quiero darle gracias a Dios por lo bueno que Dios ha sido con nosotros, hermanos. Y cuando ella empieza a decir eso, yo nomás empecé adentro de mí se empezó a retorcer todo y decir, realmente nosotros estamos tan bendecidos en el país en el que vivimos. A veces nos enfadamos porque otra vez me vas a hacer enchiladas. Toda la semana pues quieren que coma enchiladas o hamburguesa y eso y el otro. Y yo me di cuenta ahí que realmente la felicidad no radica en lo que tú tienes, en lo que tú has logrado, porque eran personas que no han ido a la escuela, eran personas que quizás no tienen una casa donde vivir y quizás no tienen un futuro o una esperanza a la que ellos pueden aspirar y decir, no, pues yo un día me voy a graduar, un día voy a hacer esto, un día voy a tener un trabajo, voy a tener un negocio. Es gente que está ahí en el basurero y no sé leer, no sé esto, pero tiene a Jesús.
y con una sonrisota empieza a decirle: hermanos, empezar a motivar al pueblo de Dios, y Dios ha sido tan bueno, y Dios esto, Dios lo otro. Pero ¿sabe qué es lo que ella tenía? Ella había encontrado el camino, había encontrado la verdad y había encontrado la vida, y por ende ella estaba completa y podía, no importando su circunstancia y su situación, ella podía estar alegre. En Jesús realmente usted y yo podemos encontrar vida. Se hablaba hace unos minutos sobre el perdón. A veces no solamente nosotros debemos perdonar a las personas, a veces también nosotros nos debemos perdonar a nosotros mismos. Porque cometí esto, ¿cómo no fui a la escuela? ¿Cómo no hice esto? ¿Cómo desaproveché esta oportunidad? ¿Cómo esto? Y podemos vivir una vida culpándonos, sintiéndonos culpables por esto, por este error. ¿Por qué no estuve ahí para mi hijo? ¿Por qué no estuve? Y tener una sensación, una vida de culpabilidad. Y la Biblia dice que Jesús, todos nuestros errores, todos nuestros fracasos, dice que el acta de decretos que nos era contraria, todas las cosas malas que estaban apuntadas, que nosotros cometimos, los errores, toda la infracción, dice que la puso en la cruz, y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Cristo llevó nuestras culpas, nuestras faltas, y en él podemos realmente, decía, encontrar nosotros el perdón. Podemos encontrar vida. En Jesús podemos nosotros encontrar dirección. ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me dirijo? ¿Cómo me conduzco en la vida? Miremos la vida de Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es nuestro máximo ejemplo para nosotros seguir. No solamente eso, pero en Jesús nosotros podemos encontrar seguridad. Nuestro futuro está asegurado. Podemos poner nosotros nuestra confianza y nuestra fe en Él. En Él podemos nosotros encontrar compasión. En Jesús se pierde todo egoísmo, porque no se trata la vida de mí, sino se trata de los demás, se trata del prójimo. Y entonces somos libres. Una vez más concluyo con esto. Le digo en esta hora: decídete. Era la palabra del profeta Elías. Y Elías retaba al pueblo y le decía: mira, I want you guys to think about, quiero que ustedes lo piensen bien. Si Jehová es Dios, ese Dios a quien ustedes le cantan, a quien ustedes dicen que van a su iglesia, a su casa los domingos, si Él realmente es Dios, le está diciendo Elías, entonces ¿por qué vacilas entre dos pensamientos? Porque a veces estás de que sí, que no. Si Él es verdaderamente Dios, sírvele. Y si no, y si tú crees que otra cosa es Dios, si tú crees que Baal es Dios, entonces vamos y sigue eso. Dirígete hacia ese camino, pero toma una decisión, y toma una decisión fuerte y una decisión firme. Yo, como dice el canto, he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Y miren, a veces ustedes creen, el llamado no nomás es para el pastor, el llamado no nomás es para el líder, el llamado es para todo aquel que quiere ser parte del cuerpo de Cristo. Oiga, hermano, algo en el reino de Dios, dos cosas, yo le decía al principio, que pasan cuando nosotros tenemos realmente una revelación de quién Dios es. Yo tuve un encuentro con Dios y como resultado mi vida cambió. Y como resultado ahora dedico mi vida para el servicio de la obra del Señor. Amén. Pablo tuvo un encuentro con Jesús
su vida fue cambiada totalmente. Y no solamente su vida fue cambiada, pero dijo, I want to serve you. Yo quiero servirte, yo quiero entregar mis años, mi tiempo para hacer un trabajo a la obra. Y en esta hora te digo, y quiero que te pongas a meditar. Una vez más decía que es fácil medir nuestro conocimiento de Dios, porque se mide en el cambio que se ha efectuado en nosotros y en nuestro compromiso en el servicio de la obra. Sea grande o pequeña la obra, Dios nos ha llamado a cada quien a hacer algo diferente. Pero desde evangelizar, ganar almas, desde limpiar los baños, de servir, cantar, tocar, enseñar, ir a los hospitales, hay muchas cosas. Decían, en el reino de Dios no hay tiempo libre, no hay desempleo. La pregunta es, ¿estoy cambiando? ¿He sido transformado? Uno. Y dos, ¿estoy activamente sirviendo en el reino de Dios? Y el profeta Elías dice, decídete. Decídete, toma la decisión. Póngase sobre sus pies en esta hora. Oh Padre, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos.